Ya. Buenos días a todos. Bueno, a los que van a ver este video después, no hay nadie conectado en este momento, pero vamos a dejar grabada la clase del día de hoy. Les voy a compartir el escritorio para que podamos ver el tema que nos corresponde hoy. Ya, entonces, el tema de hoy, lo que nos corresponde ver hoy, es el tema que se denomina arreglos y matrices, que es la unidad 5 de la asignatura. Bueno, para comenzar, respecto de los temas que nos corresponde ver hoy, primero vamos a hablar de arreglos y strings, digamos, el primer tema a tratar, y en segundo lugar, arreglos bidimensionales. Entonces, un arreglo, para partir, situar el concepto de variable. Recordemos que una variable es un espacio en memoria. Es un espacio que yo determino una determinada cantidad de bytes dependiendo del tipo, ¿cierto? Y yo en ese espacio voy a almacenar un dato. ¿Para qué es una variable? Para poder almacenar un dato que ingresa el usuario por el teclado, para poder almacenar una variable de cálculo de forma temporal, o bien para almacenar una variable que yo voy a mostrar como retorno, como salida a un programa, o también puede ser a una función. Entonces, la gracia del arreglo es que es un conjunto de variables, es como llamarle de alguna manera, es como una caja con varios espacios donde yo puedo almacenar valores, pero del mismo tipo, ¿ya? Entonces, para poder acceder a un espacio del arreglo, yo tengo que acceder, de acuerdo a su índice, al espacio que está en memoria, ¿ya? Digamos, al espacio que está dentro del índice, ¿ya? Y evidentemente, ¿cierto? La gracia, ¿cierto? Es que no tengo que estar recorriendo el arreglo completo para revisar cada uno de sus elementos, sino que puedo estar accediendo directamente a un elemento del arreglo, sabiendo a priori en qué índice se encuentra ese elemento. De lo contrario, si quiero revisar todos los elementos y no sé cuántos elementos tengo, entonces tengo que obligadamente recorrer el arreglo completo, ¿ya? Además, un arreglo se almacena en memoria dentro de celdas que se denominan contiguas o continuas, ¿ya? Tengamos un arreglo, como le decíamos entonces, un espacio en memoria donde yo voy a tener muchas variables del mismo tipo, ¿ya? Y al mismo tiempo de señalar que los arreglos pueden tener una o más dimensiones. Cuando hablamos de arreglo, generalmente nos referimos digamos, a variables de una pura dimensión, donde tenemos solamente una X cantidad de espacio. Pero eso no quita que podamos tener una matriz que es una estructura, un tipo de datos formado por filas y por columnas. El arreglo lo tengo que definir indicándole el tipo de dato del arreglo, si es un int, si quiero tener un arreglo de solamente enteros, coloco int, si quiero tener un arreglo de números decimales, coloco un float, y así sucesivamente. Yo no puedo tener en un arreglo datos de distinto tipo, ya tienen que ser todos, en este caso, de un mismo tipo de datos, ¿ya? Tanto para los arreglos como para las matrices, ¿ya? Esa es una forma de inicializar un arreglo. Otra forma de inicializar un arreglo es dándole los valores inmediatamente a la estructura. Por ejemplo, en el primer caso de acá, tenemos un arreglo de 3 elementos, ¿cierto? Que es de tipo, donde todos ellos son de tipo flotante, y para poder inicializarlos, yo le coloco float a espacio 3, ¿cierto? Igual a 2.45 menos 1.34 y 2.11. En ese caso, ¿cierto? Acá, como pueden ver, tengo un arreglo con 3 espacios. Eso es en caso de que yo le quiera dar datos de forma inicial a un arreglo, ¿ya? En el caso de una matriz, como ustedes pueden ver, tengo una variable, en este caso b de x, que es de tipo entero, donde tiene 2 filas y 3 columnas, ¿ya? Por tanto, para poder colocarle los valores a este array, ¿cierto? Tengo que colocar, en este caso, paréntesis de llave. Esta sería la primera fila y esta sería la segunda fila. Y cada fila dentro de ello tiene 3 columnas, como se puede ver acá, ¿ya? Y todos evidentemente son de tipo entero. Si queremos declarar un arreglo unidimensional, vale decir que tenga solamente una dimensión, que en este caso sería el largo,
tengo que declarar el tipo del arreglo, que puede ser entero, float, char, double, lo que sea, ¿cierto? El nombre de la variable que va a almacenar ese arreglo y el tamaño que va a tener. Eso es súper importante definirlo, ¿ya? Si yo quiero saber cuál es el tamaño en bytes de un arreglo, es cosa de que yo tome, bueno, yo a priori voy a saber el tamaño de un arreglo. Cuando yo defino un arreglo, le defino un tamaño, que es la cantidad de elementos que va a tener el arreglo, ¿cierto? Y lo tengo que multiplicar por la función sizeof según el tipo de datos del arreglo. La función sizeof lo que hace es que me retorna el tamaño en bytes de un determinado tipo de variable. Y eso lo multiplico evidentemente por el tamaño y me da el número en bytes del arreglo. El número, el 0, en este caso, sería el primer índice del arreglo. Los arreglos van desde 0, en cuanto a las posiciones que yo puedo acceder dentro del arreglo. La primera posición del arreglo es un 0, y la última posición es n-1, donde n es el largo del arreglo. Entonces, si yo defino un arreglo de largo 10, la primera posición va a ser la posición 0 y la última va a ser la posición 9. ¿Ya? Eso es súper importante que se tenga claridad. Bueno, aquí en este ejemplo se demuestra lo que estamos diciendo, ¿cierto? Por ejemplo, acá estoy declarando un arreglo de largo 6, ¿cierto? Int a de 6, esto significa que en este arreglo voy a poder ingresar solamente números enteros. Después digo que en la posición 0 del arreglo coloco el número 23. Y después digo que en la posición 3 tomo el valor que está en la posición A sub 0, que es 23, y le sumo 5. Y por tanto, el A en la posición, la variable A en la posición 3 queda ya con el valor 28. Esta forma de acá, este código de acá, esta línea, lo que hace, como ustedes se pueden dar cuenta, es recorrer el arreglo completo, ¿cierto? Casilla por casilla partiendo desde la 0. Fíjese que el i, que en este caso sería como mi contador o mi índice del arreglo, parte en 0, y dice que esto va a durar mientras el i sea menor que 6. Evidentemente, si yo llamo a de 6, eso va a mandar un error de índice, porque el índice 6 no existe dentro del arreglo. Recordemos que en este caso existiría solamente desde el 0 al 5, tal como se muestra en este ejemplo de aquí. Ya, esa es la forma de definir un arreglo, como lo habíamos dicho antes. Eso sería un arreglo, fíjese que llega desde el elemento 0 hasta el elemento n-1, donde n es el tamaño del arreglo. Ya, acá me muestran un ejemplo, me piden un programa en el que se ingresen 10 números enteros y que luego se sumen sus elementos. Bueno, el código de esto sería algo por el estilo, bueno, parto colocando la función include stdio.h, abro en ese caso mi función main, int main paréntesis paréntesis, y después paréntesis de corchete. Ahí me estoy declarando mi arreglo de largo 10, llamándolo x, para definir, obviamente el arreglo es una variable, por tanto tengo que darle un nombre que le identifique. Después me declaro dos variables más, una variable i y una variable suma. La variable i va a ser mi índice y mi variable suma va a ser la variable acumulativa donde voy a estar sumando los elementos del arreglo. Después, hago un ciclo for para ir desde i igual 0 hasta i menor a 10, ¿cierto? Y ahí mando un mensaje por pantalla que dice ingresar entero. Y con la función scanf, nótese que lo que estoy haciendo es rescatar por teclado un número entero y guardándolo directamente en la posición i del arreglo al que habíamos creado inicialmente. Fíjese que este i va a partir en 0 y va a llegar hasta 9, por tanto no va a arrojar problema. Si yo le colocara i menor o igual a 10, ¿cierto? Y el i parte de 0, entonces ahí me mandaría un problema porque estaría también considerando la posición 10 del arreglo y evidentemente, como sabemos, la posición 10 no existe. Parte en 0 y termina en 9. Entonces, hasta aquí lo que hemos logrado es llenar nuestro arreglo con números. Después inicializo la variable suma como 0, para darle un valor inicial, evidentemente, y recorro nuevamente el arreglo
y por cada iteración del ciclo voy tomando el valor que está en la posición X de Y, ¿cierto? Y lo sumo a la variable suma. Recordemos que esto es lo mismo que decir suma es igual suma más X sub Y, ¿ya? O X de Y. Después, fuera del ciclo, llamo al printf, ¿cierto? Ojo que este printf, como ustedes se pueden dar cuenta, está fuera del ciclo for, porque recuerden que cuando tengo, si no tengo paréntesis, digamos que encierren lo que está dentro del for, el for consideraría solamente la primera línea que estamos aquí contemplando, ¿ya? No, esto no significa que la tabulación le indique algún tipo de ámbito al ciclo for, ¿ya? Yo lo podría colocar en este caso paréntesis, que lo abre y que lo cierra, paréntesis por supuesto como el que está acá, o podría no colocarlo. El resultado va a ser el mismo. Y muestro el resultado de la suma y termino el programa. Y eso sería el primer ejemplo. Entonces, en resumidas cuentas, lo que hace este programa es, declaramos un arreglo, lo llenamos con números a través del teclado, pidiéndole al usuario, y después sumamos todos esos valores y los mostramos por pantalla. ¿Ya? Eso sería el primer ejemplo. Ya. Me están pidiendo entonces crear un programa que permita ingresar caracteres en un arreglo de largo 10 en alguna posición ingresada previamente por el usuario. ¿Ya? Dice que se debe validar que la posición ingresada esté en el rango correcto. Dice, si el arreglo tiene un dato antes, se debe reemplazar. ¿Ya? Y cada vez que se ingrese un valor, se debe desplegar el contenido. Y el programa termina al ingresar la posición -1. Entonces, me están pidiendo que ingrese caracteres, muchos caracteres, en un arreglo de largo 10, ¿cierto? En alguna, y esto, claro, esto es un arreglo de caracteres, y se ingresa la posición, digamos, antes de pedir un carácter, se pide la posición en la cual yo lo quiero ingresar, ¿cierto? Y después se ingresa un carácter y se asocia directamente a ese espacio. Y el programa tiene que terminar cuando la posición que se ingresa es la -1, ¿ya? Y también, obviamente, me están pidiendo que la posición, digamos, sea la correcta, vale decir que esté en el rango 0,9. Ya, entonces, partamos con esto. Entonces partimos con el include, me faltó antes el signo gato, gato include, vamos a agrandar la letra, la vamos a agrandar a un tamaño 18, perfecto. Después int main, ¿cierto? Ya, y dicen que tengo que tener primero un arreglo de caracteres de largo 10, o sea, char, pongámosle A, bueno, para ver un poquito, Z, pongámosle un nombre, Z10. Entonces, esto sería en este caso un arreglo de caracteres de tamaño 10. Entonces, en cada casilla del arreglo yo voy a guardar un carácter distinto. Además, necesitamos una variable que sea un índice y necesitamos una variable que me vaya guardando una posición. ¿Ya? Entonces, acá me pide que yo vaya ingresando posiciones, 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 hasta que ingrese la posición -1. Entonces, para eso puedo usar un do while, ¿cierto? Donde, aquí voy a colocar, mientras la posición ingresada sea distinto de -1, entonces voy a hacer lo que está dentro de este ciclo. ¿Ya? Entonces, recordemos que el do while, la gracia que tiene, es que primero hace una acción y después evalúa al final. Esa es la diferencia del while. El while evalúa primero y después continúa, ¿ya? Para que tengamos ojo con eso. Entonces, mandamos un mensaje por pantalla y le decimos al usuario ingrese una posición. Y eso lo vamos a guardar. Lo vamos a guardar en una variable
llamada P, que es la variable que habíamos definido antes. ¿Ya? Después, me piden, ¿cierto?, que yo valide que el valor ingresado sea o esté en una posición correcta, vale decir que esté entre 0 y 9, ya partiendo de la base, ¿cierto?, que el arreglo tiene tamaño 10 y que las posiciones posibles que vamos a tener van desde la 0 hasta la 9, ¿ya? Y me dicen que cada vez que se ingresa un valor se muestra el contenido, ya, perfecto. Entonces, ingresamos la posición, después preguntamos, if P es mayor o igual a 0 y la posición es menor o igual que 9, entonces ahí tengo que hacer algo. Si no se cumple eso, entonces tengo que mandar el mensaje de error respectivo. En este caso voy a decir printf, la posición ingresada está fuera de rango. ¿Ya? Entonces, solo en caso de que, pero aquí me falta un detalle, porque si ingresamos -1, aquí me va a dar un problemita. Ya, me va a dar un problemita. Ya. Entonces, aquí voy a hacer otra cosa. Antes de esto, voy a agregar un comando else if. Bueno, antes de continuar, voy a cambiar esto con colores. Voy a cambiar esto con colores. Y lo voy a guardar acá como esto es el ejercicio 1. Ejercicio 1.c. Ya. Ahora, ¿por qué voy a usar en este caso 3 condiciones? Porque acá tengo 3 casuísticas particulares. La primera es cuando si el número, ¿cierto? Si el número, digamos, está entre 0 y 9, ¿ya? Y si no, aquí voy a tener que sacar esto de acá. Voy a sacar esto de aquí. Y voy a preguntar, si la posición que el usuario ingresó está entre 0 y 9, entonces voy a hacer algo. En este caso lo que voy a hacer es que mi variable z en la posición P, ¿cierto?, va a ser igual a un número que yo voy a ingresar, ¿cierto?, por teclado, ¿cierto? Que eso lo vamos a llamar n, ¿ya? Pero para poder tener el valor de n, antes tengo que pedírselo al usuario. Bueno, perdón, me confundí, ahora que esto es un arreglo de caracteres. Entonces, acá vamos a colocar C, mejor. C. Entonces, printf, porcentaje C, y eso lo vamos a guardar en la variable C. Entonces, lo que estamos diciendo acá al usuario, perdón, estoy totalmente confundido, me confundí. Aquí sí que sí. Entonces, aquí tengo que decirle al usuario, ingrese un carácter, ¿cierto? Y ese carácter lo guardo en la variable C, y ese carácter lo guardo en la posición P que ingresó el usuario, ¿cierto? Y le tengo que mandar ese mensaje. Entonces, si esto se cumple, genial, hacemos lo que está dentro. Pero si no se cumple, aquí tengo que considerar 2 casuísticas independientes. Este mensaje yo no lo puedo mandar dentro del else, porque si lo coloco dentro del else, tal como estaba al comienzo, también me va a mostrar este mensaje cuando la persona ingrese -1. Recordemos que esta persona va a ingresar caracteres, ¿cierto?, hasta que se ingrese la posición -1, que es cuando termina el programa. Pero en cualquier otro caso, yo debería yo debería mandar el mensaje de error. Entonces, aquí vamos a decir, si P es menor que -1, vamos a decir, o P es mayor a 9,
¿cierto? Entonces la posición ingresada está fuera de lugar. Aquí lo podría haber hecho de dos formas distintas. Lo podría haber hecho con un if solo, ¿cierto? Hacer dos if independientes y o bien hacer un else if. El else if también funciona. El else if, perdón, yo lo puedo usar cuando tengo más de una condición posible o varios caminos posibles en una estructura de tipo condicional, ¿ya? Entonces puedo colocar if tanto, después else if tanto, else if tanto. Además, recuerden que con un if, ¿cierto? O con un grupo de if solamente va solo, o puede ir solamente un solo else, no pueden ir muchos else para abajo, no tendría mucho sentido. Entonces, acá le estoy preguntando, si mi posición está entre el 0 y 9, estamos bien, hacemos lo que corresponde. Y si no, entonces tengo que decir que la posición ingresada está fuera de rango. Esto en caso de que la posición que yo ingreso sea menor que -1, ¿cierto? O bien que sea mayor que 9, ¿ya? ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, y acá me falta hacer otra cosa. Nótese que acá, según lo que me dice el enunciado, cada vez que se ingresa un valor debo desplegar el contenido del arreglo, ¿ya? Entonces, acá vamos a hacer lo siguiente. Acá vamos a hacer un ciclo for que vaya de igual a 0 y menor a 10 y más. Y como este ciclo va a tener solamente una línea dentro, no tengo por qué colocarle evidentemente el paréntesis de llave, ¿cierto? Coloco porcentaje C y acá hago referencia a la variable Z en la posición I. Y cada carácter lo separo con un espacio y un guión. ¿Ya? Guardo. Y ahora vamos a compilar. Perfecto. Ahí tengo el ejercicio 1. Hacemos un make. Ejercicio 1. Ah, y me dio un problema. Me faltó un punto y coma dentro del printf. Ahora sí, veamos si funciona. Ahí funcionó perfecto. Y ejercicio 1. Ingresa la posición 5 y fíjese que acá me genera un problema, porque no me dejó agregar el carácter al tiro. Eso es un problema. El segundo problema, nótese que cuando muestro el contenido del arreglo, me muestra caracteres raros. Esto es porque yo no he inicializado aún mi arreglo. Mi arreglo yo lo declaro, pero no le coloco valores. Entonces, la opción que tenemos es, antes que hacer cualquier cosa, yo le voy a colocar o voy a llenar este arreglo solo con caracteres nulos. Entonces, para eso, llamo al igual 0 y menor a 10 y más, ¿cierto? Como va a tener solamente una línea, no le coloco paréntesis, y acá coloco Z en la posición I, va a ser igual a un carácter nulo. Y con eso me evito ese problema. Y respecto al salto de línea del carácter, vamos a probar colocando acá un salto de línea, vale decir, bueno, aquí vamos a colocarle un salto de línea y aquí colocamos un salto de línea. Este salto de línea lo que hace es que o lo que me está diciendo es que va a leer como parte de esto también el mismo salto de línea. Veamos si funciona. La posición 4. Ah, bueno, ahí me dando un pequeño problemilla. No me está agarrando. Ya, vamos, no importa. Ya, vamos a sacar. Está dando problema este salto de línea acá. Vamos a dejar solamente el salto de línea del carácter. Ya. Perfecto. Ya. La posición 4, el carácter D. ¿Ya? Y ahí me está nuevamente saltando, digamos, la posición. Y me está dando problemas de nuevo. Ya, pero, bueno, al menos, afortunadamente,
ya no me dio más problemas con el tema de los caracteres raros dentro del arreglo. Entonces, vamos a probar de otra manera. Vamos a decir que esto de acá me lea un string, pero que no me lea el salto de línea como parte del carácter. ¿Ya? Y eso lo hacemos con una expresión regular, diciendo de que el salto de línea no lo considere como parte de este scanf. ¿Ya? Guardamos, compilamos, ejecutamos. La posición 5, carácter D. Ya. Perfecto. Y ahí está, ¿cierto? Agregado en la posición 5. Si coloco la posición 3, el carácter F. ¿Cierto? Y ahí me colocó el carácter F en la posición 3. ¿Ya? Después la posición 8 y le coloco el carácter K. ¿Cierto? Y ahí me va agregando. ¿Ya? Eso. Y fíjese que por cada vez que yo agrego un carácter, me manda un salto de línea. ¿Ya? Me va desplegando el contenido del arreglo, tal como aparece ahí. Si coloco -1, ahí finalmente salgo del programa. Eso. Ese sería el primer ejercicio, digamos, que hemos visto como parte de esto. ¿Ya? Eso. Hay que tener ojo con el scanf con los strings, ¿ya? Hay que tener ojo con eso. Porque generalmente cuando agregamos saltos de línea, generalmente otro scanf digamos, tiene problema al momento de agarra el salto de línea como si fuera un dato aparte, y por eso de repente se lo salta, ¿ya? Por si acaso. Ya, volvamos al tema acá. Ya, me dice, ejercicio 2, me dice, calcular el promedio en un arreglo de largo L, el cual no está lleno completamente. Y me está diciendo que agregue valores previamente de forma manual. Entonces, yo puedo hacer uso de esto, ¿cierto? Ya que esto lo que hace es sumarme todos los valores digamos, todos los valores de un arreglo, ¿cierto? Entonces voy a tomar esto de acá, voy a copiar todo esto, copio, control N, ya, control T, vamos a agrandar la letra, perfecto, esto sería el ejercicio 2, guardo, ejercicio 2.c, perfecto, ya, y, ya, perfecto. Entonces lo que hacía este programa, recordemos, es pedir por pantalla 10 números y calcular su suma. Entonces, además, voy a tener una variable que se va a llamar float promedio. Y la variable float promedio, me dice que el arreglo, calcular el promedio en un arreglo de largo L, el cual no está lleno completamente. Ya, y me dice que debo ingresar valores previamente de forma manual. Ya, o sea, aquí cambia un poco la cosa. Ya, aquí cambia un poquito la cosa. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. En este caso, yo puedo decir int L igual 5, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí puedo declarar que mi variable X va a tener el largo que corresponde a la variable L, ¿ya? En este caso mi arreglo sería largo 5. Lo positivo de esto es que yo puedo ir variando la cantidad de elementos de forma dinámica. Yo le cambio el número, va a ir cambiando, digamos, obviamente, va a ir cambiando el largo del arreglo, ¿ya? Entonces, acá, en vez de decir i igual 0 y menor a 10, voy a decir i menor a L, ¿ya? Y después ingresar entero y se ingresa en la posición I. Perfecto. Después la suma es lo mismo, cambio ese SL,
¿cierto? Y me dice el resultado de la suma es, perfecto. Y me falta calcular el promedio. Dijimos que el promedio es un float, ¿cierto? Y voy a decir float suma dividido L. Y eso me va a calcular el promedio. Esto lo vamos a colocar acá. Ah, esto tiene... Esto lo vamos a colocar acá adelante. Esto también vamos a colocarlo acá adelante para que no me genere problema. Y esto de acá lo vamos a copiar. Aquí. El promedio obtenido es... Perdón. Ya. Guardamos y... Ay, me da un problema. Ah, claro. Decía que estaba mostrando un número entero, pero en realidad esto es un flotante. Por tanto, hay que colocarle, digamos, el formato que corresponde de acuerdo al tipo de la variable. Guardo. Make. Ejercicio 2. Ingresar entero 4, 7, 2, 8, 2. Y me dice que la suma es 23. Claro, a ver, sería 8 más 2 son 10, 12, 19, 23, perfecto. Y eso dividido por 5, ¿cierto? Me da alrededor de 4 punto algo. En este caso 4.6. Acá me faltó un salto de línea al final para que se vea un poco más bonito. Eso vamos a colocar acá, ¿cierto? Pero el resultado es el que estamos esperando. Ya. Y eso sería el ejercicio 2. Ahora, ojo, la gracia de esto, a diferencia del ejercicio que vimos antes o del ejemplo que vimos antes, es que yo puedo definir incluso esto como una variable global. Y esto me define un tamaño de, digamos, del arreglo. Ahora, si bien los arreglos tienen un tamaño que es específico, que yo lo voy a definir, ¿cierto? Yo tengo que definirle un tamaño, un arreglo. Eso no implica de que yo pueda ir modificando el tamaño de un arreglo en tiempo de ejecución. Existen formas de poder tomar un arreglo y poder ir agregándole espacios o quitándole espacio en tiempo de ejecución. Pero eso es un poco más complejo y ahí tengo que usar el concepto de los punteros, que no es parte de la materia de este curso. Eso ya es una programación un poquitito más compleja. No es tan terrible, pero un poquito más. Pero no es parte de los temas o tópicos que vamos a cubrir en este ramo. ¿Ya? Así que eso. Aquí en este ramo nosotros partimos de la base que los arreglos tienen un tamaño fijo que se ha definido a priori, ¿ya? Que lo puedo definir directamente al momento de declarar el arreglo, o bien lo puedo definir en una variable previa y lo puedo llamar también de esa manera, ¿ya? Eso. Ya. Si yo quiero usar o crear una función que me reciba un arreglo como parámetro, ¿cierto? Yo le tengo que especificar el tamaño del arreglo, ¿cierto? Esa sería la forma 1, dentro de la función. Nótese que esta función lo que hace es, aquí hay un nombre de una función, declaro que esta función va a recibir un arreglo de enteros de tamaño 100 y va a hacer algo con ese arreglo. Cuando yo quiera llamar a esa función que me he declarado antes, ¿cierto? Aquí tengo una variable declarada que no tiene por qué llamarse igual que la variable de acá. De hecho, en este caso, en este ejemplo, se llaman diferentes. Acá declaro el arreglo, llamo a la función y fíjese que cuando llamo a la función, coloco solamente el nombre del arreglo. No tengo que, ¿para qué colocarle el tamaño también? Solamente con el nombre basta. Esa sería la primera forma. La segunda forma es en caso de que yo quiero llamarlo sin definir el tamaño del arreglo. Pero esto significa que dentro de la función yo no puedo acceder a cualquier índice que yo quiera. Yo tengo que saber a priori cuánto, cuánto es el tamaño del arreglo. ¿Ya? Por si acaso. Y el caso, bueno, en este caso,
Ah, claro, aquí estoy haciendo exactamente lo mismo que en el caso anterior. Declaro el arreglo y llamo a la función. Una cosa importante que hay que recordar y que no se puede olvidar es que cuando yo uso o cuando tengo una función que recibe como parámetro un arreglo, ese arreglo que yo estoy pasando como parámetro va a ser modificado tanto dentro de la función como fuera de ella. ¿Ya? Esto significa que yo declaro en el main, bueno, aquí voy a colocarlo acá. Por ejemplo, yo defino este A. Si esta función modifica el valor de la variable A, lo va a modificar para todos. O sea, después los valores de la variable se van a mantener, ¿ya? Por si acaso, no se va a aplicar solamente acá. Los cambios dentro de la función cambian todos los valores dentro de un arreglo. Se aplica evidentemente solo para arreglos. Ya. Por ejemplo, en este caso de acá, tengo el include, tengo una función leer que recibe un arreglo como parámetro. Fíjese que aquí no me dice el tamaño, pero yo sé a priori cuántos datos tiene ese arreglo. Me declaro un entero y aquí lo que estoy haciendo es recorrer el arreglo completo, espacio por espacio, y mostrarlo por pantalla, ¿ya? Haciendo eso. Y después, al final de eso, muestro un salto de línea. La función modifica, por su parte, lo que va a hacer es que va a recibir un arreglo, ¿cierto? Y le va a cambiar dos de sus valores. Perdón. Vamos a apagar el teléfono para que no moleste. Ahí sí. Perfecto. Ya. Entonces, volviendo a lo que estamos. Acá tengo la función modifica. La función modifica, ¿cierto? Me cambia los valores o de dos posiciones dentro del arreglo. Y acá llamo, este sería el main de este programa, que por temas de espacio no se coloca todo junto, pero ustedes evidentemente lo entienden. Aquí me declaro un arreglo, digamos, de tamaño 10 de tipo entero. Después, en la posición 1 y en la posición 5, voy a mostrar leer de B, ¿cierto? Y con esto estaría mostrando todo el contenido del arreglo B. Después, llamo a la función modifica. Y la función modifica, recordemos que me actualiza el valor de dos posiciones preestablecidas, ¿cierto? En este caso son la 3 y la 8. Y finalmente, la función leer me va a mostrar el contenido del arreglo. Entonces, esto es lo que bueno, de hecho lo voy a mostrar acá, para que se vea de qué estamos hablando. Esto es el ejemplo 2. A ver, esto lo puedo copiar lo puedo copiar directamente. Vamos a copiar esto. Lo copiamos acá. Perfecto. Aquí. Ya, y voy a guardar esto. Esto es el ejemplo 2. Ejemplo 2.c. Ya. Y aquí estamos. Ya, vamos a agrandar un poquito más esto. Ahí sí se ve mejor. Ya, ese sería en nuestro programa. Después, esto lo vamos a ejecutar. Make ejemplo 2. Ya lo compiló perfecto. Ejemplo 2. Ya. Nótese que acá, bueno, estos números raros que se ven, esto pasa porque yo no he inicializado ese arreglo, no le he dado valores iniciales. Entonces, cuando no le doy valores iniciales, lo que hace el lenguaje C es que le coloca valores, a veces valores basura, y me los coloca de esa forma. Entonces, una solución a esto es que antes de cualquier cosa, yo llene el arreglo solamente con ceros, por ejemplo, o con -1, o incluso también podría ser un valor nulo, ¿ya? También podría ser, ¿ya? Bueno, el punto es que acá, fíjese que esta línea de acá es la línea, está en este punto de acá, donde solamente le ha asignado dos valores al arreglo.
el valor 2 y el valor 10. Ahí está, 2 y 10. Y después llamo a la función modifica y vuelvo a leer. Entonces lo que me está mostrando es que una función que llama como parámetro a un arreglo va a modificar en todas las funciones posteriores el valor del arreglo. Y por lo mismo después acá se ve el 10 y el 6, que son el 14 que está por acá y el 6, perdón, que son los valores que están definidos aquí. ¿Ya? Eso. Hasta acá, bueno, está don Sebastián conectado. ¿Alguna consulta, don Sebastián? ¿Quedó claro? ¿No hay dudas? ¿No? Quedó claro, perfecto. Muchas gracias, don Sebastián, por su feedback. Gracias por estar conectado, don Sebastián, como siempre. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, ahora, respecto de los strings, ¿ya? Los strings es el uso más común que se les da a los arreglos unidimensionales. Si yo quiero trabajar con cadenas de caracteres, el lenguaje C los tengo que declarar como arreglos de caracteres, como arreglos de char, ¿ya? Todos los strings, ¿cierto? En un arreglo terminan con el carácter nulo, que en este caso sería el backslash 0, ¿ya? Si yo defino un valor nulo, sería backslash 0, como habíamos dicho antes. Aquí, como ustedes pueden ver, acá tengo char, cadena, ¿cierto? Le estoy diciendo que la cadena en este caso va a tener 6 espacios o 6 caracteres, ¿cierto? O sea, va a tener 6 espacios, pero como el último carácter siempre es un espacio nulo, en este caso se perdería el último carácter. Por eso, cuando ustedes quieran trabajar con strings, tienen que darle un espacio más dependiendo del tamaño real o máximo que debería tener ese string, ¿ya? Por si acaso. Ya, en el caso de acá, ¿cierto? Bueno, yo puedo declarar inicialmente, cuando yo declaro un string, yo le puedo dar automáticamente un valor. Lo que no puedo hacer es, una vez que ya lo he declarado, ¿cierto? Después asignarle un valor con por ejemplo, n igual chema. Eso me daría un error, ¿ya? Además, si nosotros quisiéramos ver por dentro lo que tiene este arreglo, me mostraría algo como eso. En este caso el arreglo es de tamaño 50 y en cada espacio le voy colocando una letra, tal como aparece acá, hasta terminar con el carácter nulo. Recordemos que esto es un carácter igual que todos los demás, al igual que el salto de línea, al igual que el tabulado, etc. Es un carácter, solamente que no tiene una expresión como la que nosotros conocemos comúnmente, ¿ya? Ya. Como les comentaba entonces, si yo quiero darle un valor inicial a un string, lo tengo que hacer al momento de declararlo. Por ejemplo, digo char n50 y digo igual chema. Esto sí se puede hacer. Pero si yo digo después, por ejemplo, si yo declaro esto solamente sin darle un valor y digo n igual otro nombre, eso me da un error, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Eso no quita de que yo eso no implica de que yo esté obligado a darle siempre, al momento de declarar un string, le dé un valor inicial y que después no se lo pueda cambiar, sino que existen otras funciones que me permiten poder asignar una cadena de texto a un string. Funciones que vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Respecto a la definición de los strings son cadenas de caracteres o conjuntos de caracteres. Caracteres que podrían ser letras, que podrían ser, bueno, letras mayúsculas, minúsculas, que podrían ser números, que podrían ser símbolos. Incluso también caracteres especiales como los que señalábamos antes, como el tabulado, como el salto de línea o como el carácter nulo. Ya eso también son caracteres, digamos, dentro de lo que se puede incluir dentro de un string, ¿ya? Respecto de las funciones que son parte de los strings, ¿cierto? Acá tenemos las más importantes. Por ejemplo, la función strcopy
lo que hace es copiar, aquí recibe dos parámetros, o sea, dos arreglos o dos strings, por llamarlo de alguna manera, y va a copiar el contenido del string 2 y lo va a copiar en el string 1. Y como resultado de esto, me va a entregar el string 1. O sea, toma esto y lo pega acá. O lo copia, perdón. Claro, lo copia, mejor dicho. ¿Ya? El cambio, el strcat, ¿cierto? Lo que hace es unir o concatenar dos cadenas de caracteres. En este caso lo que hace es tomar la cadena 2, la copia en la cadena 1, ¿cierto? Y el resultado va a estar disponible en la cadena S1 como resultado. La función strlen lo que hace es que me calcula el largo de un string en cuanto a caracteres, ¿ya? La longitud. Y la función de comparación lo que hace es, tal como lo dice la palabra, la función strcmp, lo que hace es comparar dos strings. Si son iguales, esta función me va a retornar el valor 0. ¿Ya? Ahora, si la cadena S1 es mayor que la cadena S2, entonces me retorna un valor que es mayor a 0. Y en caso contrario, ¿cierto? En ninguna de las dos situaciones anteriores, vale decir, si la cadena S2 es mayor que la cadena S1, entonces me va a retornar un número menor que 0. Todas estas funciones de acá son parte de una librería especial que se llama string.h, ¿ya? Que esa obviamente ahí hay funciones, como ustedes saben, ¿cierto? Que no son parte de la stdio, sino que, y además la stdio no es la única librería, hay otras más, pero en este caso, para poder ocupar estas funciones de acá, tengo que ocupar la librería string.h. Ya. Bueno, este ejemplo de acá, lo que hace es poder, bueno, acá me están diciendo, no aparece el enunciado del ejemplo, pero bueno. Este ejemplo lo que hace, ¿cierto?, es que me calcula las longitudes de dos strings que han sido ingresados por teclado, calcula las longitudes y después las compara. Si es que son iguales, entonces manda un mensaje. Independiente del resultado, me las va a concatenar y las va a desplegar. Entonces, acá declaro las librerías, la string.h y la stdio, me declaro dos strings. Recuerden que los strings siempre se declaran como arreglo de caracteres. En este caso estoy diciendo que las cadenas van a tener como máximo 63 caracteres, porque recuerden que el último carácter se guarda como carácter nulo. Después pido que se ingresen dos strings por teclado. Acá recordemos que cuando usamos el scanf con los strings, no tenemos que colocarle el ampersand antes del nombre de la variable. Por eso no lleva el ampersand aquí. ¿Ya? No es que sea un error, es porque cuando ingresamos un string, eso no va. ¿Ya? Aquí ingresamos los dos strings y acá aquí estoy llamando a la función strlen para cada una de las dos cadenas de caracteres. Y después pregunto, bueno, recordemos que el strcomp, el strsmp, ¿cierto? Me devuelve 0 cuando son iguales, devuelve 0. Pero si lo vemos desde el punto de vista de los valores de verdad, el lenguaje C, el 0 lo interpreta como un falso, ¿ya? Lo interpreta como un falso. Por eso, entonces, tengo que decir, si strcmp me va a retornar un 0, si es que estos de acá, no se cumple, ¿cierto? Entonces son iguales. Es como una negación de una negación, por llamarlo de alguna forma, ¿ya? O otra forma de decirlo, digamos, sería decir si strcmp, ¿cierto? Igual 0, ¿ya? De esa forma también haría exactamente lo mismo. Pero recordemos que si lo usamos de esta manera, lo que me está diciendo, si lo que está acá me da 1, o sea, o si es verdadero, entonces voy a imprimir. Además, recordemos que
como este if no lleva paréntesis de llave, me va a mostrar o va a ser parte de este if solamente la primera línea que venga después de ella, en este caso el printf. Y por lo demás, el printf solamente es parte de este if y no de otra cosa más. Después concateno las dos cadenas, las concateno y eso me lo va a guardar evidentemente en la cadena C1 y después muestro por pantalla el string C1 y termino el programa. Y eso sería el tercer ejemplito. ¿Ya? Ya. Acá me están diciendo, ya. Realice un programa que convierta dentro de un string las mayúsculas a minúsculas, las minúsculas a mayúsculas y que sume los dígitos. Entonces acá lo que me está diciendo es que primero considere que cada dígito tiene un equivalente según la tabla ASCII. Segundo, la cadena debe ser ingresada por teclado y no puede tener más de 50 caracteres. Y la suma de los dígitos debe ser desplegada antes y después del cambio. Ya, entonces, recordando un par de conceptos, vamos a mostrar acá un poquitito. Voy acá, tabla ASCII. Ya. Vamos a mostrar esto de aquí. Vamos a ver. Ya, perfecto. Bueno, vamos a abrir este vínculo para que se vea mejor la... Aquí sí. Ya, entonces, esto de acá es la tabla ASCII. Entonces, la tabla ASCII me define que cada carácter, ¿cierto?, va a tener o va a ser equivalente a un determinado número. Por ejemplo, la A mayúscula, según ASCII, vale 65. La B mayúscula vale 66. Y así hasta llegar a Z, que vale 90. La A minúscula, que no es lo mismo que la mayúscula, evidentemente, vale 97. La B minúscula 98, y así, hasta llegar al 122, que equivale al Z. Z minúscula, por supuesto. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con el problema. Entonces, lo que me están pidiendo es que de ese string vaya sumando cuánto corresponde ese carácter en código ASCII y lo vaya sumando y muestre el resultado. Y que después convierta las mayúsculas a minúsculas. Entonces, vamos a hacer el ejercicio 3. Include stdio.h, esto vamos a poner un punto, int main, perfecto. Agrandar la letra a 18, perfecto. Ya. Char s de 50. Acá estamos declarando nuestro string, ¿cierto? Lo estamos llamando s y le estamos diciendo que va a tener un tamaño 50, ¿ya? A ver, en realidad 51, porque no puede más de 50 caracteres, ¿ya? Incluyendo, evidentemente, en este caso, el carácter nulo que va al final. Después, para agregar o para pedir un string por pantalla, ¿cierto? Bueno, primero en ese caso, evidentemente, mandamos el mensajito, ingrese una cadena de texto. Punto y coma. Y scanf, aquí le decimos porcentaje S, y eso lo vamos a guardar en la variable S. Vamos a, este sería el ejercicio 3, ejercicio 3.c, lo guardamos, ¿cierto? Y una vez que tenemos la cadena de caracteres, tenemos que sumar cada uno de sus caracteres, de acuerdo al código ASCII. Para hacer eso, voy a tener una i, voy a llamar, ¿cierto? Voy a llamar a la librería string.h porque voy a usar algunas funciones de que vienen como parte de la librería. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a decir for i igual 0, mientras i sea menor al largo
de mi cadena S, entonces voy a ir incrementando mi de 1 en 1. Ya. Acá me falta una variable int que va a ser suma antes de la conversión y la suma después de la conversión. ¿Ya? Y eso creo. Perfecto. Ya. Entonces, por cada carácter de este string, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que mi suma antes, bueno, suma antes lo voy a inicializar como 0, y suma después también lo voy a inicializar como 0. Suma antes va a ser igual a lo que estaba en suma antes, más mi string en la posición i. ¿Por qué hacemos esto? Porque esto de acá, sabemos que es un arreglo de caracteres o un string, ¿cierto? Es un arreglo de caracteres. Por tanto, cuando yo quiera llamar a cada posición, me va a retornar un carácter. Ahora, ¿cuál es la gracia? Si yo quiero a un número, le quiero sumar un carácter, yo voy a estar forzando a que en esa suma, para que me funcione, yo voy a tomar ese carácter, y ya que me está pidiendo sumarlo, el programa automáticamente ese carácter lo va a buscar expresar en términos de un número, o lo va a hacer equivalente a un número. Y para hacer esa equivalencia, ¿qué va a hacer? Va a consultar la tabla ASCII, ¿ya? Entonces, acá voy a estar sumando el valor antes y después lo muestro. Printf, la suma inicial de los caracteres es porcentaje de, y voy a mostrar la variable SA. Perfecto. Veamos si funciona. Ejercicio 3. Ejercicio 3. Compilo la primera y ejecutamos. Hola, mundo. Ya. Siempre me falta un salto de línea. Siempre me falta el salto de línea. Ya, ahí sí. Ya, perfecto. Hola, mundo. Ya. Y la suma de caracteres en este caso me dio 903 porque el H tiene un valor, ¿cierto? La O minúscula tiene otro valor, y si ustedes lo comparan con la tabla ASCII que está acá, les daría en este caso 903. Entonces, de esa forma yo puedo ir sumando los caracteres de un string, tengo que recorrer carácter por carácter y hacer una transformación implícita a un valor expresado en número de acuerdo a la tabla ASCII. Eso es lo primero. Lo segundo es que lo que me pide el ejemplo, este programa, me pide que tengo que convertir las mayúsculas a minúsculas y las minúsculas a mayúsculas. ¿Cómo lo puedo hacer? Aquí tengo que partir de una base. Recordemos que cada carácter se puede expresar como un número, ¿cierto? Ahora, yo lo que puedo hacer es preguntar si mi carácter está entre 65 y 90, ¿cierto? O bien, si es mayor a carácter A mayúscula y es menor al carácter Z minúscula, entonces significa que es una letra minúscula, una letra mayúscula, perdón. Por tanto, para convertir o pasar de esto a una letra minúscula, es cosa de sumarle, ¿cierto? En este caso, de 65 para llegar a 97, son 22, si no me falla la memoria. ¿Cierto? 65 a 97, perdón, 32, perdón. 32. Le tengo que sumar 32 y con eso me va a dar la cantidad que corresponde en este caso, ¿ya? Eso, por ejemplo, si al 65, a la A mayúscula, le sumo 32, me va a dar 97, lo cual equivale a una A minúscula. Si el 66 le sumo 32, eso me va a dar 98, que es una B minúscula, ¿ya? Y
para pasar de una letra minúscula a una letra mayúscula, hacemos la misma lógica, solamente que en vez de sumarle 32, le vamos a restar 92. Entonces, acá tenemos que hacer otro ciclo más. Vamos a usar este mismo ciclo de acá. Evidentemente lo vamos a modificar lo que está dentro. Y preguntamos, if S en la posición I es mayor a 65, mayor o igual a 65, y S en la posición I es menor o igual a mi Z mayúscula que es 90, esto lo voy a colocar entre paréntesis, si eso se cumple, entonces mi S en la posición I va a ser igual a lo que tengo en la posición I en ese momento, sumándole 32. Y con eso transformo una minúscula a una mayúscula. Ahora, para que esto funcione, y esto evidentemente es así, aquí yo parto de la base que en el código ASCII las letras están ordenadas alfabéticamente, y en la parte de acá también están ordenadas alfabéticamente, ¿cierto? Y en orden, sin saltarse ninguna de las letras, ¿ya? Para que esto funcione bien tiene que cumplirse esa casuística. Ahora, if, vamos a copiar esto, if S de I es mayor a 90, mayor o igual a 97, que es la A minúscula, y el S de I es menor o igual a Z minúscula, que es 122, entonces en vez de sumar le vamos a restar. ¿Ya? Y después desplegamos el arreglo de nuevo, o sea, desplegamos, claro, desplegamos el arreglo modificado. Aquí vamos a hacer un printf. La cadena modificada es porcentaje S y mostramos la variable S. Y después tenemos que sumar los dígitos del número. Para eso hacemos lo mismo que acá, solo que en vez de colocar SA colocamos SD, y esto de acá también lo copiamos. Le colocamos nuestro return 0. La suma final de los caracteres es SD. Guardamos, make, perfecto. Aquí me pasó un problemita. Aquí algo pasó. Veamos. La cadena modificada es hola mundo. Claro. A ver, aquí me está convirtiendo todo a mayúscula. ¿Por qué? Si la posición es mayor a 65, menos 90, entonces le voy a sumar eso. ¿Ya? Y si es mayor a 97 y menor, SDI, aquí me está dando un problemilla. Veámosla. Veamos. Pero estoy recorriendo solamente una sola vez nomás lo estoy convirtiendo solamente una vez. Estoy recorriendo solamente una vez. A ver, vamos a hacer una cosa.
porcentaje C, y acá vamos a mostrar S en la posición I. Veamos. Ya. Y make ejercicio 3. Hola, mundo. Ya. Y claro. Veamos. Todo lo que es mayúscula. Ya puede ser. Claro. Ya. Perfecto. Ya. Ahora ya voy entendiendo. Claro, lo que pasa que, como estoy viendo ambos casos al mismo tiempo, ambos if al mismo tiempo. Entonces, como veo el primero, en el primer caso la primera letra es mayúscula. Recordemos que las mayúsculas van antes que las minúsculas en el carácter ASCII, ¿cierto? Entonces aquí valido mayúsculas, valido sin mayúsculas y acá valido sin minúsculas. Como acá, ¿cierto? La estoy validando, ¿cierto? La H sí, SDI es mayor que 65 y SDI es menor que 90, claro, entonces me la va a cambiar a minúscula. Pero como después es minúscula, me la va a volver a hacer mayúscula, por eso me queda todo en mayúscula, ¿ya? Por eso pasa. Entonces, para arreglar esto, vamos a hacer un else if, ¿ya? Veamos si con eso se arregla. Vamos, con eso debería, claro, con eso debería arreglarse. Si se cumple esto, entonces pasa para allá. Si no, bueno, veamos qué pasa. ¿Ya? Ahí sí que sí. Claro, y ahí lo hizo como corresponde. Claro, aquí me transformó las mayúsculas a minúsculas y las minúsculas a mayúsculas. Y en ambos casos me está mostrando la suma de ambos, digamos, de todos los caracteres del string. ¿Ya? Eso. ¿Se entendió la idea, don Sebastián? ¿Quedó clarito? ¿Sí? Sí, perfecto. Gracias, don Sebastián, por su retroalimentación. Ya. Ya. Bueno, volviendo a lo que estábamos, ya. Bueno, un puntero, como definición, ¿cierto? Se considera, ¿cierto? Como una variable más, ¿cierto? Un puntero sabemos que digamos, es una variable que apunta a un espacio dentro de la memoria digamos, la memoria principal, ¿ya? A diferencia de una variable común donde estamos accediendo, digamos, directamente en el nombre de la variable, ahí, ¿ya? El puntero almacena una dirección en memoria, más que la variable misma, ¿ya? Entonces, ¿para qué hablamos de esto? Porque es posible que a un programa yo le pueda entregar argumentos o parámetros para su ejecución. Generalmente nosotros cuando ejecutamos programas, los ejecutamos sin parámetros, los ejecutamos así nomás. Existe la posibilidad de que el programa, al momento de ejecutarlo, yo le pueda entregar parámetros que puedan ser ocupados como variables dentro de la función. Para poder ocupar esa característica, dentro del main, en vez de dejarlo vacío como lo hacemos siempre, yo declaro dos variables, la variable argc y la variable argb, en ese orden. De ambas formas se puede declarar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? La variable argc me va a guardar la cantidad de elementos que se están entregando como parámetro al programa. Y la argb me va a entregar un arreglo, ¿cierto? Un arreglo de strings, ¿cierto? Donde cada string va a ser un parámetro distinto ingresado al programa. ¿Ya? Bueno, eso es lo que le estaba comentando. Entonces, ¿cómo yo puedo usarlo? Yo siempre cuando ejecuto un programa lo hago con // y el nombre del programa, ¿cierto? Pero además, basado el nombre del ejecutable, le puedo ir colocando
argumentos separados por espacio. ¿Ya? Bueno, por ejemplo, en este ejemplo de acá, lo que estoy haciendo es declarar el nombre de la librería, stdio.h. Acá le estoy diciendo al main que el main va a recoger argumentos, en este caso argc y argb, ¿cierto? Esto, como ustedes saben, esto podría quedar vacío, nosotros generalmente lo colocamos vacío, pero le podemos también, en caso que queramos recuperar los parámetros que se ingresan como, digamos, como entrada a un programa, puedo usar estos dos métodos de acá, estos dos variables de acá, mejor dicho. Entonces aquí lo que está haciendo este ejemplo es que me declaro una variable i que va a ser un índice, y digo for igual 0 para i menor que la cantidad de argumentos que he ingresado, entonces voy a estar incrementando en cada vuelta el i en 1. Y con esto voy a mostrar todos los parámetros que reciba este programa, independiente de cuántos sean. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser muchos, da lo mismo, independiente de esa cantidad, me los va a leer todos y me los va a mostrar por pantalla. ¿Cómo se vería este programa? Si yo ingreso ./programa AABB, entonces me mostraría primero el nombre del ejecutable, después el nombre del primer elemento y después el nombre del segundo. Como ustedes pueden ver acá, siempre, cada programa siempre va a recibir como mínimo un argumento, siempre, que en este caso ese argumento es el nombre del programa. Siempre el primer argumento de esta variable argv va a ser el nombre del programa, el nombre del ejecutable. Y después van a venir las otras variables que se agreguen como opción. Ya. Respecto de los arreglos, nosotros hasta ahora hemos visto solamente arreglos de una dimensión, ya arreglos largos. Eso no quita de que yo pueda también colocar, perdón, tener arreglos bidimensionales. Ya los arreglos bidimensionales son arreglos, tal como dice la palabra, de dos dimensiones. Para eso yo voy a tener dos índices, un índice I y un índice J. Entonces, para poder acceder a un elemento del arreglo, tengo que accederlo a través de la posición en la fila en la que está y la posición en la columna. Para declarar un arreglo bidimensional, tengo que colocar el tipo, el nombre del arreglo y tengo que colocar el tamaño de las filas y el tamaño de las columnas. Para estos efectos, las filas para nosotros son todas horizontales y las columnas son verticales, ¿ya? Por si acaso. ¿Cómo se vería una matriz bidimensional? Y se vería de la siguiente forma. Partiríamos, bueno, aquí las posiciones están expresadas desde 1 hasta n, donde n es la cantidad de, digamos, bueno, estas son las filas. Cada una de estas es una fila. Fila, fila, fila. Las filas van, digamos, para nuestros efectos van hacia, digamos, en forma horizontal y las columnas de forma vertical. Entonces, esta sería la primera fila, esta sería la primera columna, segunda columna, tercera columna, hasta la columna n. Y las filas llegan hasta m. Y como les comentaba, si quiero hacer referencia a un elemento de la matriz, lo tengo que llamar con su nombre e indicarle la columna y la fila, perdón, la fila y columna en la que se encuentra ese dato. Y luego en este caso lo estaría guardando en la variable c. Ya. Y además, aparte de los arreglos bidimensionales, también tengo los arreglos multidimensionales. Los arreglos multidimensionales son aquellos que tienen más de dos dimensiones. Nosotros podríamos tener, digamos, arreglos de n dimensiones, ¿ya? Eso no, una cosa no implica la otra. Sin embargo, en el curso, o lo que nosotros por lo menos vamos a ver, o hemos visto hasta ahora, solamente trabajaremos con arreglos de hasta 2 dimensiones. Hasta ahí nomás llegaremos, ¿ya? Pero se puede hacer arreglos más grandes, perdón, de más dimensiones que ese, ¿ya? Se puede. ¿Cómo declaramos un arreglo multidimensional? De la misma forma que lo hacemos con los otros arreglos. El tipo, int, float, double, lo que sea, el nombre de la variable y después el tamaño de cada una de sus dimensiones.
separadas todas por paréntesis de corchetes. Ya. Y por último, me dice que creemos un programa que permite ingresar números en una matriz de 10 por 10 en alguna posición ingresada previamente por el usuario. O sea, aquí tenemos que ingresar la posición de la fila y la posición de la columna. Ya, entonces, primero hay que validar que ambas posiciones estén en el rango correcto. ¿Ya? Eso es lo primero. 2. Si la celda aludida tiene dato antes, hay que reemplazarla. 3. Cada vez que se ingrese un valor, hay que desplegar el contenido de la matriz. Y me dicen que lo haga con una función. 4. El programa termina cuando ingresamos la posición -1 en ambas coordenadas. Si se ingresa solo, si hay un -1 solamente en una coordenada, entonces hay que devolver el mensaje de error. Y al terminar el programa hay que indicar la suma de cada una de las filas y la suma de cada una de las columnas. Ya, entonces este es el ejercicio 4. Ya, partimos. stdio.h, int main, y acá colocamos al tiro nuestro return 0. Ya, esto lo vamos a guardar como ejercicio 4. Ejercicio 4.c. Perfecto. Agrandamos la letra a un tamaño 18. Estupendo. Ahí estaríamos. Ya, entonces, primero tengo que declararme una matriz de números enteros de 10 por 10. Eso lo hago de esta manera. Matriz de 10 por 10. Después, tengo que, bueno, antes de comenzar, voy a hacer una función que me llene la matriz completa, ya que me la llene con ceros, ya que la inicialice con puros ceros. De lo contrario, me puede dar problema al momento de querer sumar las filas y querer sumar las columnas, ¿ya? Entonces, voy a hacer una función que es de tipo void, que no retorna nada, una función que se va a llamar llenar matriz. Esta función va a recibir una matriz, ¿cierto? Llamada A, en este caso, que la vamos a declarar de esa manera. ¿Ya? Y le vamos a decir, aquí vamos a declarar dos variables, int i, j, y vamos a decir for. Vamos a partir leyendo cada una de las filas. Y para eso decimos i igual a 0, i menor a 10, i más. ¿Ya? Ahora, ese ciclo de acá me va a recorrer cada una de las filas de la matriz. ¿Ya? Fila por fila, fila por fila. El tema que, por cada fila, yo quiero ir leyendo cada una de las columnas que tenga la matriz. Recordemos que esta matriz tiene 2 dimensiones. Por tanto, si quiero leer una matriz completa, digamos celda por celda, tengo que hacer en este caso 2 ciclos anidados. Para estos efectos digo j igual 0, j menor que 10, j más. Y lo que voy a decir en este caso es que mi matriz A, ¿cierto? En la posición y j va a ser igual a 0. Y ahí tendría mi función que me permite llenar los valores de una matriz. Y acá es cosa de simplemente llamar a la función llenar matriz, y esta función me va a llenar los valores de la variable m con puros ceros. Pero para que eso pase, tengo que entregar evidentemente la matriz m como parámetro a esa función. ¿Ya? Y la función mostrar va a ser bastante parecida. Entonces acá lo vamos a cambiar. Mostrar matriz. En vez de usar el A, vamos a usar el B para que se note que es una variable diferente. En vez de IJ vamos a usar un KL. Desde K igual 0, K menor a 10, K más, L igual 0, L menor a 10 y L más. Entonces, a la matriz B
en la posición KL, ¿cierto? Yo voy a mostrar el contenido de esa matriz, para poder mostrar el contenido de esa celda, mejor dicho, ¿ya? Para eso lo que hago es que muestro un porcentaje de con un espacio, ¿cierto? Voy a mostrar esa variable y por cada línea que muestre o por cada fila que despliegue, tengo que también agregar o desplegar un salto de línea. Si yo no hago esto, si no incluyo esta línea, todos los valores de la matriz se van a ver hacia el lado, como si fuera un arreglo. Y en realidad lo que yo quiero es que se demuestre una fila, otra fila abajo, otra fila y así hasta que se acabe la matriz. Entonces, lo que hace esta función, en resumen, es poder desplegar el contenido completo de una matriz. Ya. Mostrar matriz. Y llamo a la matriz M. Guardamos. Vamos a compilar el ejercicio 4 y me está dando un problema. Ah, ya, me está reclamando por los parámetros de las funciones. Ya, mejor le colocamos directamente 10, 10. 10, 10. Guardamos. Y... no, parece que estaba... No era ese el problema. Me faltaba el tipo de datos dentro de la función. Ahí si vamos si compila ahora. Ya. Ya. También sí me estaba reclamando en realidad. Ya. Eran dos problemas que teníamos. Ya. Pero no importa. Ya lo subsanamos. Guardamos. Compilamos y ahí está todo perfecto. Si llamamos al ejercicio 4, y fíjese que ahí me está mostrando el contenido completo de la matriz. Fila por fila y columna por columna. ¿Ya? Eso. Ya. Entonces, me está diciendo que el programa tiene que permitir ingresar números en una determinada posición hasta que ambas coordenadas sean -1. Además, me están diciendo que tengo que validar que las posiciones estén en el rango correcto. Ya, entonces, para la función de salida, voy a tener una variable que se va a llamar salida, salir. El salir inicialmente va a valer 0. Entonces, yo voy a decir, mientras salir, mientras salir sea igual a 0, entonces significa que yo voy a estar en este ciclo y que en algún momento, que va a ser cuando la persona ingrese tanto en la fila como en la columna un -1, salir se va a convertir a 1 o a algo distinto de 0 y ahí en ese caso voy a salir del programa. ¿Ya? Entonces, ya. Además, tengo que tener dos variables, una que se llame posición fila y una que se llame posición columna, ¿ya? En estas variables yo voy a almacenar la posición en la que el usuario quiere registrar un número. Y para registrar un número, tengo que registrarlo con el valor en una variable n. Ya. Para validar que la persona ha ingresado un valor correcto, entonces lo puedo hacer a través de un do while. ¿Cómo lo hago? Do while. Aquí tengo que decir printf \n ingrese fila. ¿Ya? Y voy a llamar a un scanf. Voy a llamar a un entero y esto lo voy a almacenar en la variable pf. Entonces, mientras pf sea
menor que menos 1, menor que menos 1, o, o PF sea mayor que 9, entonces en este caso voy a estar pidiendo eternamente, ¿cierto?, la fila hasta que se ingrese una fila válida. Ahora, recordemos que el menos 1 en este caso es un valor válido porque al final tengo que validar si la fila es menos 1 y si la otra también es menos 1, entonces ahí voy a tener un problema. ¿Ya? Ahora, pregunto, if PF, bueno, si esta condición de acá se cumple, entonces tengo que decirle al usuario printf \n, la fila debe estar entre menos 1 y 9. ¿Ya? Claro, porque si le coloco desde 0 a 9, el caso menos 1 lo estaría considerando como si fuera un error, lo cual evidentemente sabemos que no es así. Pero bueno, después de salir de esto, voy a tener un valor de fila que va a ir entre menos 1 y 9, ¿ya? Después, lo mismo voy a hacer con la columna. Ingrese columna, esto lo guardo en la variable PC. Si PC es menor que menos 1 y PC es mayor que 9, entonces tengo que decir la columna debe estar entre menos 1 y 9. Y esto de acá, evidentemente, también lo tengo que arreglar. PC, PC. Ya. Bueno, aquí viene otra validación. ¿Ya? Aquí tengo que primero preguntar if, ¿cierto? Si PC es mayor o igual a 0 y PC es menor o igual a 9 y PF es mayor o igual a 0 y PF es menor o igual a 9, entonces, solo en ese caso, ¿cierto? Vale decir, si es que las posiciones ingresadas están las dos entre 0 y entre 9, significa que las coordenadas están correctas, por tanto tengo que proceder a pedirle un número al usuario. ¿Ya? Entonces, bueno, esto no hace falta en realidad. No, vamos a hacerlo directamente. No, sí, hay que colocarle paréntesis de llave. Sí. Acá vamos a decir printf, aquí tengo que decir, ingrese un número, sin acento mejor, para que no haya problema, un número para la posición tanto, dos puntos. Y esa posición tanto, va a ser PF, PS, punto y coma. Y después de eso llamo un scanf, y el scanf lo que va a hacer en este caso es tomar un valor, tomar un número por teclado y almacenarlo directamente en la matriz, en la posición que hemos ingresado antes. Y la matriz en este caso se llama M, claro, M, y vamos a agregar un valor en la posición PF-PS. Ya. Y eso sería PFPC, ya. Y lo guardo directamente, el valor ingresado lo guardo directamente en esa posición. Y me están diciendo que cada vez que agregue un número tengo que mostrar el contenido de la matriz. Y eso lo puedo lograr fácilmente llamando a la función mostrar matriz M. Ya.
Y en la función mostrar matriz, antes de eso, voy a hacer una cosa aquí para que no se vea tan desordenado. Voy a mostrar un mensaje que diga el contenido de la matriz es dos puntos backslash n, punto y coma. Ya. Y ya. Hasta este momento, entonces, he encontrado un valor de fila entre -1 y 9, un valor de columna entre -1 y 9, estoy logrando ingresar un dato a la matriz, y me queda también validar me quedan validar dos cosas. Primero, tengo que validar, en caso de que la fila sea -1 y la columna no sea -1, o que la columna sea -1 y que la fila sea algo distinto de -1, entonces ahí tengo que mandar un mensaje de error, indicando de que alguno de los índices está erróneo, ¿ya? Entonces eso lo puedo hacer con un else if, ¿cierto? Y creo que no hace falta paréntesis, me parece, pero bueno. Aquí tengo que decir, si PF es igual a -1 o PC es igual a -1, ¿cierto? Vamos a preguntar eso. Si se cumplen alguna de las condiciones esas y además PF es distinto de PC, ¿cierto? Vale decir que solamente uno de ellos sea -1. En ese caso, tengo que decirle al usuario, \n, uno de los índices está incorrecto. Favor revisar. ¿Ya? Eso sería un caso. Y el otro caso es cuando ambos son -1. En ese caso, else if PF es -1 y PC es -1, entonces en ese caso mi variable salir va a ser igual a 1. Y con eso voy a lograr salir del programa. Basta con que aquí le hubiese puesto cualquier número, ¿cierto? Con cualquier número que le coloque, distinto de 0, por eso logro que esta de aquí, esto de acá termine. ¿Ya? Veamos cómo va hasta ahora. Make ejercicio. Me mandó el problema. Aquí me faltó un salto de línea. Perdón, una punto y coma. Make, perfecto, compiló. Ya, ingrese fila 5, 3. Ingreso el valor para la posición 5, 3, 9, por ejemplo. Y acá me agregó un 9. Bueno, vamos a agrandar un poquito el espacio para que se vea mejor. ¿Ya? Después, la fila 2, columna 0. El valor sería 4 y me lo agregó acá. Si ingreso -1 y 6, me dice que uno de los índices está incorrecto. Favor revisar. Si ingreso 6 y -1, me dice que uno de los índices está incorrecto. Favor revisar. Y si ingreso, por ejemplo, 10 y 5, me dice que la fila debe estar entre -1 y 9. Y esto se va a repetir mientras ingreso un valor erróneo. Aquí, como ingresé 5, terminó. Pero si en columna ingreso 10, error, 20, error, -5, error. Y siempre ir pidiendo columna, 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 columna. Ya, 5, después sería 3. Ingreso para la posición 5, 3. Ya la había pedido antes era 9. Por tanto, ahora le voy a ingresar el valor 7, por ejemplo,
y acá, como se puede ver acá, se actualizó el valor. Y para salir del programa, -1, -1. Y ahí salgo del programa. Ya. Y me dice que al terminar el programa debo indicar la fila, la suma de cada fila y de cada columna. Vamos entonces a hacernos dos funciones más. Una que se va a llamar void suma filas, que va a recibir como parámetro la matriz, ¿cierto? Vamos a colocar C, y vamos a colocar acá 10. Y bueno, eso ahí lo vamos a dejar, mientras tanto, vacío, ¿ya? Vamos a entregarlo así, vacío. Ya. Entonces, me están pidiendo sumar las filas. Para sumar las filas, voy a tener una variable que se llama m y otra que se llama n. Y voy a copiar esto de acá, que es como lo mismo. Vamos a basarnos en la misma lógica. ¿Ya? Aquí vamos a colocar la suma de las filas de la matriz es tanto. Ya, entonces, este for de acá va a cambiar m, 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 y después n, n, n. Entonces, por cada fila, yo voy a tener una variable suma f. La variable suma f va a ser la suma de cada una de las filas. Y esta variable suma f se va a calcular por cada fila que yo tenga. Por tanto, en esta parte de acá lo tengo que inicializar. Cada vez que leo una fila nueva, tengo que inicializar el valor de SF en 0. Después, por cada columna, ¿cierto? Por cada columna, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que SF va a ser igual a la variable, en este caso la matriz es C, y los índices son M, N. Igual. Y esto de acá lo sacamos, ¿cierto? Bueno, ese printf igual me servía. Sí, me servía. Claro. La suma de los valores, bueno, para no salir tan largo, mejor le coloco fila tanto mejor. Fila tanto. Ojo que este printf lo tengo que mostrar por cada una de las filas que yo tengo en mi matriz. Si tengo 10 filas, esto lo voy a tener que mostrar 10 veces. Por eso lo muestro dentro de este ciclo y no fuera. Si lo colocara fuera, mostraría solamente la suma de los valores de la última fila y no de cada una de ellas. Por eso lo hago así. Ahora, ¿qué voy a mostrar? En esta variable voy a mostrar la fila en la que estoy parado, en este caso M. Y en el resultado voy a mostrar SF. Y eso lo tendría ahí. Claro, suba F, perfecto. Y para el caso de las columnas, esto es un poquito parecido. La diferencia, columnas, este lo vamos a colocar D mejor, de 10, MN, RS, coloquémosle, suma columnas, la suma de las columnas de la matriz, y acá dijimos que los índices eran RS, R, 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 S, S, S. Suma de columnas es 0, suma de columnas más, ya, y aquí hay que hacer un pequeño cambio. ¿Por qué? Porque recordemos que en el caso anterior yo estaba sumando la fila por fila, ¿ya? En este caso yo tengo que ir sumando columna por columna, ¿ya? Por tanto,
aquí, en vez de llamar a la posición RS, ¿cierto? Voy a mejor hacerlo con la posición SR. ¿Por qué lo hago así? Recordemos que en este caso R me representa las columnas y S me representa las filas. Por tanto, aquí parto por la primera columna, le coloco 0. Después, por cada columna, en este caso por la columna que está en la posición 0, que sabemos que va en forma vertical, para la primera columna voy a revisar la primera fila. Recordemos que acá S va aumentando de 1 en 1, por tanto, el R en el primer ciclo nunca va a cambiar, siempre va a ser 0, y este va aumentando, 0, 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 9. Y así logro sumar todos los valores de la primera columna, ¿ya? Y después muestro columna tanto, ¿cierto? Que sería en este caso el valor de la columna R, y mostraría la suma de la columna respectiva. Y con eso lograría hacer una suma de columnas de la matriz. Creo que no se me queda nada en el tintero, creo que no se me queda nada, creo que no. Guardemos, vamos a compilar para ver que todo funcione. Ahí está reclamando. Ya. Y me está reclamando... me está reclamando por eso, es un error. Ya lo arreglamos. Me está volviendo a reclamar por el tema de los tamaños de la... Ya, no importa. Ya, no importa. Era solamente quería probar si es que así me funcionaba, pero no me funcionó así. No importa. Da lo mismo. Compilamos y ejecutamos. La fila 8.2, le agregamos el valor 5, estaríamos así. La fila 0.0 le agrego el valor 1, la fila 0.9 le agrego el valor 3, la fila 9.0 le agrego el valor 4, y en la fila 9.9 agrego el valor 5. Después en la fila 6.6 le agrego el valor 2, ¿cierto? Y... pero aquí me faltó algo fundamental, ya. Faltó algo muy importante. Me faltó, no iba a funcionar nada porque no estaba llamando a la función mostrar matriz, perdón, sumar filas y sumar columnas. No la estaba llamando. Y esas las voy a llamar una vez que yo salga del while. Directamente, cuando yo salga del while, voy a llamar a la función sumar filas. Le paso como parámetro el arreglo M, sumar columnas, arreglo M, perdón, matriz M, y con eso estaríamos ok. Ahora sí. Oh, ¿qué me está reclamando? Suma filas y suma columnas. Ahí sí. Ya. Perfecto. Listo. Ya. Vamos a partir por la extremo. 0, 0, 1, 0, 9, 2, 9, 0, 3, 9, 9, 4. Pero va a agregar una en la 7, 8 para variar. 3. Después otra en la 6, 6. Agrego un valor 4. Después en la 2, 3 agrego el valor 5. Y en la 1, 7 agrego el valor 8, por ejemplo. Ya, entonces ahí tendríamos nuestra matriz con varios valores, ¿ya? Ahí está. Si ingreso fila menos 1 y columna menos 1, ahí estaría el resultado. Entonces,
Recordemos que en las filas la suma va, digamos, hacia digamos, en forma horizontal. Por tanto, la fila 0, la suma es 3, ¿está bien? Esto es la suma es 8, aquí la suma es 5, 0, 0, 0, 4, perfecto, 3, 0 y 7, que está ahí. Y si lo sumo a nivel de columnas, esto me daría 4, 0, 0, 5, 0, 0, 4, 8, 3 y 6. Y ahí estaría. Eso. Y eso sería el problemita. No sé si quedó alguna consulta, mi estimado don Sebastián. ¿Quedó alguna duda? ¿Quedó todo claro? ¿Se está conectado todavía? Sé que no se me quedó dormido. Está claro. Perfecto, don Sebastián. Eso en cuanto a arreglos y matrices. Eso en cuanto a la materia. Nos quedan un par de clases. Sí, las clases que nos restan son solo clases de ejercicios. La clase del martes yo la había hecho, pero cometí un pequeño error y grabé solamente la PPT y no grabé la pantalla completa, por tanto perdí toda la hora y media de clases que había hecho. Así que, pero bueno, por eso lo tuve que repetir hoy día. De todas formas, bueno, en la clase de ese día había comentado que de aquí en adelante yo las clases las voy a hacer en las tardes, digamos los mismos días, martes y jueves en las tardes, pero a eso de las 5 y algo, por si acaso. ¿Ya? Para que estén atentos, voy a avisar todo por aula, y si me faltara alguna clase por hacer, la voy a dejar grabada de todas maneras y la voy a subir a mi canal de YouTube y la voy a publicar el vínculo digamos, lo voy a publicar evidentemente en aula virtual. Eso, así que eso sería por hoy. Cualquier duda la pueden hacer a través del aula o a través del correo. Así que saludos, don Sebastián, muchas gracias por estar presente. Así que le vaya muy bien y cualquier cosita ahí me preguntan. Recuerden también que subí la tarea 2 para que le echen un vistazo, ¿ya? Eso. Saludos, don Sebastián. Que esté muy bien. Nos vemos el próximo martes en la tarde. Que esté bien. Saludos, don Sebastián.